no sabemos qué va a pasar en el futuro, no sabemos qué va a suceder en el día de mañana, no tenemos las certezas que nos gustaría. Sin embargo, hay algo que sí sabemos y es que Dios es fiel a sus promesas y Él nos permite conocer mucho acerca de su persona. En realidad, más de lo que nuestra mente finita puede comprender y eh, nada del tiempo que invirtamos en ello será tiempo perdido. Todo lo que podamos hacer por acercarnos a Él y a sus propósitos va a ser tiempo bien invertido. Y en esta tarde de viernes tenemos esa oportunidad. Y me gustaría, como decía Miguel, rematar lo que un día iniciamos. En mi proyecto inicial para ese día estaba el haber hecho todo en ese día y no fue posible. Así que, bueno, gracias al Señor que nos permite hacerlo hoy. Y me gustaría, como hice aquella vez, no sé si voy a poder, sí, si me das permiso para compartir la pantalla. En realidad esto es una estrategia para que me veáis menos a mí y tengáis algo en lo que eh, fijar vuestra vista y no en esos libros que tengo ahí detrás en el suelo, ¿verdad? Ya lo tiene. Todo el mundo me confirma que lo primero que ven es eso. ¿Tienes ahí libros en el suelo? Es verdad. Eh, pero están bien situados, ¿eh? No se caen. A lo mejor si los pusiera en otro espacio, pues se caerían. ¿Estáis viendo ya la pantalla o en Sí, proceso? Ahora sí. Bien, estamos. muy bien. Habíamos titulado esta sección El enemigo en casa, porque a pesar de que llevamos meses escuchando que hay que tener cuidado con lo que hacemos en la calle, que debemos ser cautelosos con las personas a las que nos acercamos y la forma en la que nos dirigimos a los demás y aún somos, eh, digamos, somos frecuentados ahí cuando vamos a los lugares y tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios nos enseña que el enemigo no está fuera, el enemigo está en casa, porque es verdad que este virus parece que todavía sigue sin control en la calle, pero realmente los contagiados somos nosotros. El pecado no necesita mucho de lo externo para hacer mella en nosotros y afectarnos y, por supuesto, dañarnos, perjudicarnos y engañarnos, como veíamos la vez pasada, ¿no? Dice Marcos 7, versículo 20, son palabras del Señor Jesucristo. Lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón, dice el Señor, de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, los robos, los homicidios, y eso es precisamente lo que contamina al hombre. La lista sigue: adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dice el Señor, de adentro salen y contaminan al hombre. Lo cierto es que esta lista es larga. Esta lista tristemente engloba mucha de nuestra realidad. Y quizás en algunos de estos pecados estemos más reconocidos que en otros, pero sin duda todos ellos afectan a todos los hombres en una medida o en otra y tristemente esa es la realidad del ser humano, una realidad que se ve perjudicada no ya por lo que sucede fuera, no ya por lo que observamos en otros, sino por lo que nuestro corazón tristemente persigue, promueve y se inclina. Así que la vez pasada tuvimos la oportunidad de hablar del corazón y sus aspiraciones. Y si recordáis, veíamos cómo el problema del corazón es que se inclina hacia elementos que solamente corresponden como devociones a la persona de Dios. En otras palabras, el corazón persigue y dedica su energía a elementos dándoles una reverencia que no se merecen, que solamente Dios merece. Y veíamos también que
que ya fuesen elementos reales o imaginarios, llegaban a ser tan importantes para nosotros que Dios terminaba por ocupar un lugar secundario. Eran elementos que se convertían en tan importantes para nosotros que nuestra vida llegaba a perder el sentido si no podíamos disfrutar de ellos. Y esto es realmente un problema, porque si construimos toda nuestra vida en torno a ciertos elementos, si ponemos todo nuestro empeño, esfuerzo, interés en alcanzar ciertas metas y esas metas no tienen que ver con Dios, la Biblia dice, estamos siendo idólatras, estamos dando valor, estamos reverenciando, estamos anhelando cosas que están desplazando a Dios de ese lugar de honor. Y todo ello lo lleva a cabo la persona por medio de algo tan pequeñito como es el corazón. Y no nos referimos físicamente al corazón, ¿verdad? Como algo más pequeño en comparación a otros órganos, sino un elemento que de hecho es invisible y es nuestra propia voluntad, algo que no ocupa lugar, algo que es invisible, algo que no es palpable, que muchas veces ocultamos porque incluso en lo profundo nos avergonzamos de ello, ¿no? Y algunos de esos elementos son muy sutiles porque pensaríamos que se trata de aspiraciones loables, nobles, en un mundo deformado y tantas veces corrompido como es el nuestro. Sin embargo, estos anhelos, estas inclinaciones son igualmente peligrosas. Por ejemplo, veíamos algunos de esos ídolos de camuflaje, ¿verdad? Llamábamos así a estos ídolos porque no tienen la apariencia de ídolos, no parecen algo necesariamente malo y sin embargo, de nuevo, están ocupando un lugar que no les corresponde. Y hablábamos del ídolo de la familia y me parece que por encima mencionábamos el capítulo 30 de Génesis y sin duda esa es una historia triste porque ahí vemos cómo dos hermanas llegan a tener una confrontación muy seria y es que estaban casadas con un mismo hombre, lo cual ya es algo bastante extraño, ¿verdad? Vemos que algo no está bien, que algo no ha funcionado ya de punto de partida, pero poniendo eso a un lado, observamos la frustración de una con respecto a la otra porque una está teniendo muchos hijos y la otra ninguno. Y esto genera, en este caso en Raquel, una amargura profunda y un llanto continuo. Y esta mujer llega a decir, bueno, prefiero morir si no puedo tener hijos. Algo realmente tremendo, ¿no? Había convertido a la familia en un ídolo y por supuesto el Señor Jesucristo nos recuerda que ni aun nuestra propia familia está por encima de nuestro compromiso con Él y algo como es bueno, algo que es bueno como es la familia, llega a ser algo realmente peligroso cuando el balance se ha inclinado hacia lo que no es lo loable y lo necesario. Y veíamos otros ejemplos, ¿no? El ídolo de la vida, el ídolo de las pasiones, en el caso de David, el ídolo de la aceptación social, el mismísimo Pedro, como Pablo le tiene que reprender. ¿Cómo es posible que un apóstol del Señor se comporte de una manera cuando está con unos y de una manera cuando está con otros? Bueno, tristemente nosotros somos así, ¿verdad? Muchas veces somos capaces de hacer énfasis en ciertas cosas, somos capaces de dejarnos llevar, de dejarnos guiar en ciertos asuntos, todo para no contradecir, todo para no hacer sentir incómodo al que está al lado. Y eso precisamente le pasó al mismísimo Pedro. Y Pablo tiene que intervenir. Y su corazón ahí, el corazón de Pedro en ese momento, estaba más pendiente de lo que otros pensaran que de lo que Dios pensaba. Y sin duda muchos de nosotros nos podemos ver reflejados con esta actitud. Y lo mismo sucede con otras personas que a lo largo de la escritura van a poner por encima sus aspiraciones antes que la reverencia debida
al Señor, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos recuerda en el libro de Isaías, yo soy el único Dios verdadero, dice el Señor, y no hay otro. Y mi gloria, dice el Señor, no compartiré con otros. Y esto es realmente algo muy importante, porque eh, nosotros hemos sido creados, hablábamos de eso también, para glorificar a Dios. Y el capítulo 45 de Isaías, el Señor dice en el versículo 5, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay otro Dios. Versículo 6, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Vuelve a insistir en esto. Y dice el versículo 9, ay del que contiende con su hacedor, el tiesto que entre los tiestos de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Ay de aquel que diga al padre, ¿qué engendras? O a la mujer que da salud. Y el texto sigue insistiendo y vuelve otra vez, versículo 20, dice, reuníos y venid, juntos acercaos, fugitivos de las naciones, no tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Versículo 21, no soy yo el Señor, no hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Claro, el contexto de estos capítulos de Isaías es algo distinto al que nos ocupa a nosotros ahí en Génesis. Sin embargo, el problema de fondo del corazón de humano es el mismo, ¿verdad? En este caso, Israel tenía la tendencia de clamar, de buscar, de apoyarse en aquellos de los que podía obtener un beneficio. Y si esos eran los mismos ídolos que los pueblos de alrededor a los que les iba bien, si eso era o implicaba el tallar una imagen que les acompañase, el construir una figura que les guiase, o incluso el adorar a una divinidad que les librase de los posibles enemigos, estaban dispuestos a hacerlo. Y sin embargo el Señor, por boca de Isaías, en esta revelación tremenda acerca de su persona y carácter, en estos versículos de Isaías, nos recuerda que el corazón del hombre no puede ser dividido, que no hay un espacio simplemente que le cedemos a Dios, como hacían esos israelitas, sino que todo es suyo, porque no hay ningún otro digno de ser adorado y de ser reconocido. Él es el único, dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Y esto ya nos daría para el tiempo que tenemos en esta tarde. Yo soy el Señor, el dueño, el amo, aquel que lo ha creado todo, como dice este pasaje, el que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Y uno de estos énfasis que repetidamente se menciona en este capítulo es precisamente este. Él es el que forma la luz, que crea las tinieblas, que causa bienestar y crea calamidades. Todo lo hace Él, nada fuera de Él. Desde el nacimiento hasta donde se pone el sol, todo el mundo debe saber esto. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. De manera que todo lo que ocupe lugar, todo lo que ocupe deseos y servicio por parte de nuestra vida, debe ser Él y no otro. Y qué fácil es enredarse con todo esto. No necesitamos mucho, no necesitamos a otros, solamente nosotros una y otra vez somos confundidos y ponemos el peso, la carga, el interés donde no corresponde. Bueno, ese fue el juego precisamente que Satanás insufló en aquellos dos, en Adán y en Eva, y poco tardaron, ¿verdad?, en ser seducidos por esa idea en la que finalmente ellos llegarían a ser como Dios. Y eso es lo que veíamos la vez pasada. El corazón y sus aspiraciones, porque lo que es común a todos estos ídolos, que el corazón de alguna manera promueve, fomenta y busca, es que finalmente uno es el beneficiado. Uno no adora a otro por
reverencia simplemente, sino por lo que pueda llegar a conseguir a cambio. En eso, digamos que consiste la idolatría en general, en que uno hace algo porque finalmente eso que hace le va a repercutir un beneficio. O bien sean esas ofrendas buscando el bienestar de la tierra, o bien sea simplemente el satisfacer una inclinación personal y privada. Esta mujer lloraba porque no tenía hijos, pero lo que quería era sentirse bien, era ser fértil para que otros hablasen de ella de la misma forma que hablaban de su hermana. Fijaos, físicamente dice el texto que su hermana no era tan agraciada y sin embargo a eso no le importaba, porque en aquella cultura que nadie veía a su hermana ni la veía a ella, lo que importaba era el nombre que uno dejaba, ¿verdad? Y como ella no podía tener hijos y los demás no iban a reconocer esa faceta, Raquel vivía frustrada. Bueno, podríamos mencionar algunos otros ejemplos, pero de nuevo, el problema no era que pobrecita, que no satisfacía el bien de otros, sino que realmente en este caso ella estaba siendo menos que su hermana y eso es lo que realmente le afligía, ¿no? Y así funciona nuestro corazón, no es que Raquel fuese rara avis, fuese una excepción, al contrario, nosotros tristemente jugamos esa misma carta constantemente y eso es lo que la Biblia llama pecado, eso es lo que la Biblia llama idolatría y eso es lo que tristemente nos perjudica a todos. Por eso necesitamos otro corazón, por eso necesitamos otra realidad que es la que el Evangelio produce y trae. No simplemente es suficiente con renovarlo, con rabarlo, con limpiarlo. La Biblia nos dice que hay que retirar ese corazón y que hay que poner uno nuevo. Y eso es algo que Dios solamente está capacitado para hacer. Y gloria a Dios por ello, porque ese nuevo corazón produce una vida distinta en nosotros y nos mueve a inclinaciones distintas, aspiraciones distintas. Y sin embargo, el problema del pecado no solamente afecta a nuestras aspiraciones, también afecta a nuestras sensaciones. Qué peligroso es el dejarse llevar por nuestras sensaciones, por lo que nos parece, por lo que percibimos, por lo que imaginamos que está sucediendo. De manera que ya no es algo que objetivamente deseamos, sino que es algo que subjetivamente nos parece. Y fijaos que si el otro día nos deteníamos en ese capítulo 3, viendo todo ese proceso degradante por medio del cual el corazón terminaba por desear algo menor de lo que ya tenían, el engaño del pecado. Hoy vamos a hablar, en el tiempo que tenemos por delante, de esas sensaciones que muchas veces terminan por gobernar nuestra vida, nuestra realidad, y son igualmente peligrosas, porque están basadas en terreno totalmente movedizo. No hablamos de un fundamento firme, hablamos de unas arenas que continuamente se desplazan y se mueven. Y me gustaría que nos dedicásemos por unos minutos a ese pasaje que está en el libro de Génesis 4. Vamos a leerlo primero y observar ahí algunos detalles que creo que van a ser útiles para entender esto. Génesis capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Dice así, voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien,
El pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. He leído hasta el versículo 16 para que tuviéramos un poco un final de la historia, ¿verdad? Al menos hasta ese momento. Me gustaría destacar varios elementos en este pasaje que hemos leído. Y el primero es el de la ilusión. Versículos 1 y 2. La ilusión. Dice el texto que el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El nacimiento de un hijo produce un sentimiento difícil de describir. No sé cuántos de los que estáis ahora conectados tenéis hijos, pero desde el momento en el que uno se entera de que va a ser padre, de que va a ser madre, existe una gran expectación. A medida que uno comienza a ir a las distintas revisiones y escucha ese primer latido y ve su figura por la resonancia, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿cómo será ese niño? ¿A quién se parecerá? ¿Nacerá sano? ¿Estará bien? ¿Irá todo en orden? Y claro, me imagino que la sensación de la madre todavía es mayor porque algo comienza a forjarse ahí y el cuerpo va a sentir desde muy pronto lo que es el tener una vida dentro. Y claro, con la venida de ese niño la ilusión no hace sino aumentar y uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar con esa vida? ¿Qué será de este niño? ¿Qué sucederá con él? Lo cierto es que en nuestro caso el nacimiento de nuestra primera hija nos produjo una especial ilusión. La mayoría sabéis, tenemos 3 niños y por supuesto todos fueron especiales en el día de su nacimiento, pero el primero particularmente, no solo por ser el primero, sino porque había habido varias complicaciones alrededor. Olga había tenido un aborto previamente y había sido realmente un tiempo complicado. Estábamos solos en un país distinto y ni siquiera habíamos anunciado que estaba embarazada y sucedió esto, que perdió a ese primer bebé, aunque era un tiempo muy temprano, pero para nosotros supuso un impacto. Así que cuando volvió a quedarse embarazada realmente estábamos muy contentos y el embarazo fue bien. Todo se complicó cuando llegó el parto, porque fijaos, después de que se había cumplido la fecha prevista, la niña no nacía, así que tuvieron que inducirla. Nosotros no teníamos ni idea de qué era todo esto, ¿verdad? Así que estuvo ingresada varios días y como no nacía, la terminaron por mandar para casa. Así que después de 10 días volvieron a traerla al hospital y ahí ya no hubo más remedio que tener que abrir, que cortar por lo sano, como diríamos vulgarmente, y sacar a la niña. Pero fijaos, si estaba pegada
que aun a pesar de haberle hecho una cesárea, tuvieron que, yo ni siquiera sabía que existía eso, tuvieron que aspirarla. Había una máquina especial que succionaba de alguna manera y fue la única forma para retirarla del vientre de la mamá. Así que finalmente, y unas horas antes de mi cumpleaños, nacía nuestra hija Alejandra. Por unas poquitas horas no compartimos el mismo día de nacimiento. Y uno se queda totalmente descolocado cuando te meten en una habitación a solas con un bebé. Mi máxima experiencia con un niño había sido tocar algún pie, alguna carita así con el dedo, tampoco muy fuerte para no hacerle daño. Y de repente tienes delante a un bebé del que eres totalmente responsable. Y uno comienza a agobiarse un poco, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Pero sin duda la ilusión es más poderosa que la preocupación. La ilusión supera cualquier tipo de incertidumbre o de temor. Y en esta historia nos conectamos, nos acercamos al primer nacimiento que jamás haya tenido lugar. Caín no solamente era el primer hijo de Adán y Eva, sino que era el primer hijo de la historia. Sus padres sin duda pensaban que Caín iba a devolver al mundo a su estado primero. Posiblemente pensaban incluso que en él se iba a cumplir esa promesa que veíamos el otro día en Génesis 3:15. Dice ahí, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Sin duda, creían que Caín era esa simiente, ese Mesías prometido. De manera que la ilusión por el niño era total. No había nada en él que disgustase a sus padres. Ninguna pega, sino todo lo contrario. Hasta el punto que el texto nos dice que Eva, su madre, da gracias a Dios y reconoce que ha sido por su ayuda que el niño ya está aquí. Fíjate lo que dice el versículo 1. Dice, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. De hecho, fijaos qué diferencia con el versículo 2, porque ya no vemos tanto protocolo, ya no vemos tanta celebración, ya no vemos tanto poemario. Dice el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Y ahí se queda la cosa. Muy bien. El primero nace, el segundo nace, pero para el primero se le hace una gran fiesta. Para el segundo, bueno, ahí está, nació. Sin tanto detenimiento, sin tanta verbena ni tantos focos. Yo no sé cuántos de vosotros sois segundos hermanos, pero a veces se dice, a veces se piensa que al segundo no se le da tanta atención como al primero. Imagínate si ya tienes 3, al tercero ya, pues de vez en cuando te acuerdas que va por ahí, ¿no? Aparece en algún rincón de la casa. Y no quiero adelantarme, pero en este caso nos dice el texto que va a ser el mayor el que se sienta perjudicado con su hermano pequeño. Él va a sentirse desplazado por su hermano pequeño, cuando normalmente es al revés, ¿verdad? El pequeño es el que quizás protesta de que no se le está prestando tanta atención. Se nos dice ahí en el versículo 2 que Caín era labrador y Abel era pastor de ovejas. Y hasta aquí no hay nada demasiado llamativo. Lo que encontramos es esa ilusión inicial, pero las cosas pronto van a comenzar a torcerse y tristemente pasamos a otra fase, por decirlo así, en la que observamos algo bien distinto y es la indiferencia. Versículos 3 al 5 en su primera parte. Vamos a leer de nuevo ese texto. Dice el versículo 3, aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado.
una de las claves para entender lo que la Biblia quiere transmitirnos está en observar lo que el texto dice. Y eso es algo que debemos hacer, es algo que debemos practicar en cualquier pasaje, no importa el género literario, no importa si se trata del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como lectores debemos prestar atención a lo que el texto dice. Y en este caso, el texto dice algo que debe despertar nuestro sensor, nuestra alarma de lector. Fíjate en el contraste cuando el autor describe el tipo de ofrenda. Dice ahí el versículo 3 que con el transcurrir del tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Caín, nos dice el texto, con el transcurrir del tiempo, presentó una ofrenda porque tenía que hacerlo así, pero no tomó el más mínimo interés. Caín sabía que tenía que hacerlo, pero simplemente no hizo más que cumplir, porque en el fondo podemos intuir que no le importaba demasiado. Sin embargo, su hermano sí que entendió la importancia que tenía este acto. Y vemos cómo procuró presentar a Dios lo mejor que estaba a su alcance. El texto es muy enfático. No tenemos nosotros hoy constancia de cuál era la información en ese momento de la historia con respecto a cuáles debían ser los sacrificios, a cuáles debían ser las ofrendas a presentar, porque entre otras cosas pasaría bastante tiempo hasta que Moisés escribiría el libro de Levítico, y el libro de Deuteronomio, y el libro de Números, y el libro de Éxodo, y el libro de Génesis, donde se presenta un recorrido histórico, pero también una información regulatoria en cuanto a las ofrendas. Pero el texto nos da a entender que había cierta información al alcance de Caín y al alcance de Abel. En otras palabras, ellos sabían lo que Dios esperaba que hiciesen. Y el texto nos dice que Abel respondió bien, pero que Caín, aunque fue el primero en traer su ofrenda, no lo hizo bien. Este pasaje nos recuerda que no podemos presentarnos delante de Dios de cualquier manera. Algunos piensan que a Dios no le importa mucho el qué hacemos o el cómo lo hacemos. Piensan que lo importante es estar ahí. Piensan que lo importante es cumplir, es tener una buena actitud, es ser sinceros, ¿verdad? Escuchamos muchas veces esto, ¿no? Somos sinceros. Bueno, la Biblia nos muestra que Dios es el Señor, ya lo hemos dicho, Él es el dueño. A Dios no le hacemos un favor cuando nos acercamos a Él. Él, tristemente, es más grande de lo que podemos imaginarnos y no le tratamos como debiéramos hacerlo. Me temo que hay muchas personas satisfechas, que hay muchas personas conformes, pensando que Dios se conforma con las obras, se conforma con lo que a nosotros por ahora ya no nos vale, ya no nos sirve, ya no nos ocupa. Y lo cierto es que este tipo de persona, este tipo de idea muestra que conocemos muy poco a Dios, que sabemos muy poco quién es Él, porque Él no desea un poco de nosotros, Él lo quiere todo de nosotros. Y es que conocer a Dios significa ser consciente de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Conocer a Dios es afirmar que no somos nuestros, sino que somos suyos. Es muy posible que estés cerca de Dios físicamente, porque sabemos que Él está en todas partes. Es muy posible que seas un fiel asistente a las reuniones, que seas miembro activo de la iglesia, que participes de las distintas actividades, en ocasiones porque sabes que es lo correcto, en ocasiones porque aquellos con los que convives esperan eso de ti. Tu familia puede estar ahí, tus amigos pueden estar ahí. Pero la Biblia nos enseña que si tu corazón está lejos de Dios, a Él no le agrada tu actitud.
De la misma forma que Caín, hay muchas personas que están siendo indiferentes a Dios. Porque sí están ahí, sí participan, sí incluso manifiestan cierto interés, pero finalmente uno descubre que el corazón es un corazón indiferente. Y la indiferencia es verdaderamente peligrosa, porque no pasará mucho tiempo hasta que suceda algo, algo que revele cuál es tu verdadera condición, algo que exponga lo que hay realmente dentro de tu corazón. Y esto lo hemos leído, es lo que precisamente le pasó a Caín. Caín podía haber pasado el resto de sus días simplemente haciendo eso, entregando su ofrenda, siendo un hijo responsable, un hermano más o menos leal. Y sin embargo sucede algo, algo que va a poner de relieve, algo que va a manifestar todo lo que había en su corazón y que por mucho tiempo estuvo oculto. Y es lo que encontramos a continuación y podemos llamarlo la indignación. La indignación. Vamos a leer de nuevo desde el versículo 5 ahí al final y veréis lo que sucede. Dice el texto que Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hasta aquí, de nuevo, nuestra lectura. La indignación. Y es que después de presentar su ofrenda, todo es negativo para Caín. Todo se tuerce. Y de repente lo observamos, lo vemos envuelto en una cadena de tremenda destrucción y esa bola de nieve, como comúnmente decimos, se hace más grande, más grande, más grande. Y vemos que todo comienza con que se sintió profundamente ofendido. El versículo 5 dice literalmente: se encendió mucho y su rostro se colapsó, se vino abajo. Estos versículos nos muestran que el corazón de Caín era una bomba de relojería. Algunos, cuando analizan este pasaje y lo estudian y lo exponen, centran que el problema, o se centran en que el problema de Caín era la envidia, ¿verdad? Seguramente lo habéis escuchado en algún devocional o en alguna lectura. Caín era envidioso de su hermano. Bueno, es verdad que era envidioso, pero esta sería una lectura muy superficial, porque el texto nos indica que la indignación de Caín se hizo evidente cuando a Dios no le agradó su ofrenda. En otras palabras, cuando lo contrariaron, cuando le hicieron saber que lo que estaba haciendo no era lo suficientemente bueno. Hasta ese momento a él le daba igual que su hermano presentara lo que quisiera, peor para él o mejor para él. Pero en ese momento, Caín se siente humillado. Caín se siente rechazado. Caín se siente una víctima. Y utilizo esa palabra sentir, 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 porque es precisamente lo que está pasando aquí. De esa manera se veía él, se autopercibía él. Esta historia nos presenta a una persona que está indignada porque continuamente se ve, se percibe rebajada. Fíjate de nuevo, la indignación es el patrón aquí.
Mira el número de veces que Caín se indigna en unos poquitos versículos. Se indigna porque a Dios no le convence su ofrenda. Se indigna porque Dios le pregunta al respecto. Se indigna porque la ofrenda de su hermano es aceptada. Se indigna porque Dios le pregunta dónde está su hermano. Se indigna porque el castigo de Dios le parece excesivo. Fíjate, Dios es la parte ofendida, porque la ofrenda que recibe no es la que le corresponde. Pero aquí el que se indigna es Caín, el ofensor, aquel que ha hecho las cosas mal. Y sin embargo, de nuevo, este texto es una mina de oro en la que observamos a un Dios misericordioso, a un Dios que no responde como Caín merecía, de la misma forma que no nos responde a nosotros como nosotros nos merecemos. Y observamos que en un acto de tremenda compasión, Dios tiende su mano a Caín. En un acto de gracia se acerca a Caín y llama a este hombre a reflexionar. Dios no castiga directamente a Caín, sino que le ofrece una alternativa. Para decirlo de otra manera, le presta su ayuda. Qué hermoso, ¿verdad? Es esto. Ese mismo Dios que en el versículo 1 leemos que fue quien ayuda a Eva a concebir a su hijo, es ahora el mismo Dios que está ayudando a Caín, aunque no se lo merece. No se merecía Eva tener un hijo y Dios le ayuda. No se merecía Caín el recibir esa mano tendida, pero Dios, dice el texto, quiere ayudarle. Y sin embargo, en el versículo 6, fíjate lo que sucede. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Y cuál es la reacción de Caín? Versículo 7, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. ¿Qué sucede aquí? En su indignación, Caín ni responde a Dios. En su indignación, Caín hace caso omiso a sus palabras. Está tan indignado que no quiere responder. Y esto es una falta total de respeto, ¿verdad? Qué terrible cuando tenemos una conversación, cuando tenemos que hablar con alguien que está haciendo algo mal y esa persona ni siquiera nos responde, ni siquiera, por decirlo vulgarmente, nos mira a la cara, ¿verdad? Pues esto es lo que hace Caín con Dios. Él se ha equivocado, Dios sabe que su actitud no ha sido buena. Dice el texto que su semblante se demudó, cambió, se derrumbó. Era obvio que estaba molesto y afectado. Y sin embargo, no quiere ni siquiera, ni tan siquiera responder a Dios. ¿Has conocido a alguien así? ¿Has tenido contacto con alguna persona que nunca está conforme? ¿Alguien a quien todo le parece mal? Bueno, no puede haber una compañía más tóxica, ¿verdad?, que esa. Ahora hay aparatos que se utilizan para ver cuál es el grado de radioactividad que tienen, por ejemplo, los teléfonos móviles o algunos aparatos que tenemos en casa. Bueno, si hiciésemos el mismo ejercicio y tuviéramos un aparato para medir la toxicidad, el grado de contaminación de ciertas personas, me parece que la línea roja se dispararía, ¿verdad? Hay un montón de personas que nunca están conformes, que todo les parece mal, que siempre tienen motivos para quejarse, para protestar, para hacer aspavientos y aún en nuestros contextos vemos como los rostros se cambian, se modifican, la gente se enfada. Caín tenía un problema de autoestima, ¿verdad? Pero no como muchos hablan hoy de esta palabra. Fijaos, os voy a leer un artículo que hace unos meses en una revista dirigida a los adolescentes. Y fijaos lo que dice ahí. La autoestima significa sentirse bien con uno mismo. La gente con autoestima se siente querida y aceptada por los demás. Está orgullosa de lo que hace. Cree en sí misma. Y en este mismo artículo se dan algunas claves para mejorar nuestra autoestima. ¿Cómo mejorar tu autoestima? No seas duro contigo mismo. Piensa y di cosas positivas de ti mismo.
Elige amigos que te ayuden a sentirte bien contigo mismo. Encuentra a las personas con las que puedas ser tú mismo y sé ese tipo de amigo con los demás. Eso es lo que necesitaba Caín, ¿verdad? Precisamente. Eso era lo que necesitaba y Dios no se lo estaba dando y tampoco su hermano Abel. Tristemente esto es lo que mucha gente cree hoy en día. Aún en círculos evangélicos abundan las personas que promueven este tipo de pensamiento, este tipo de idea y buscan de alguna manera corregir las sensaciones, las percepciones de muchos, tratando de fomentar sus pensamientos, sus ideas. Muchas personas disgustadas con lo que ven en ellos o en otros. Y no es que estén enfermas precisamente, es que están totalmente confundidas. Y no puede haber nada tan equivocado, no puede haber nada tan perjudicial, nada tan dañino y peligroso como el querer reivindicarnos a nosotros mismos. Como el pretender que la vida gira en torno a cómo me siento o a lo que yo pienso, a lo que yo percibo. Y es por eso, precisamente, que hay tantas personas hoy que viven indignadas. Es precisamente siguiendo este patrón de pensamiento, esta idea, que tantas personas viven frustradas y defraudadas con los demás. Todo el rato tienen la sensación de que no están siendo tratadas como merecen. Todo el rato tienen la sensación de que no están recibiendo el reconocimiento que merecen. Todo el rato tienen la sensación de no estar recibiendo la atención que merecen. Y de la misma forma que Caín lo estuvo, se sienten desanimados y se sienten hasta deprimidos porque hay una voz interior que les insiste constantemente en que no se está siendo justo con ellos, en que no se les está dando el trato que merecen. Y el caso de Caín es paradigmático y a la vez extremo. Ignoró la voz de Dios porque le incomodaba. Prefirió escuchar la voz de su corazón, que le decía que era injusto lo que estaba experimentando. Y finalmente mató a su propio hermano porque le hacía sombra y le dejaba en un mal lugar. De alguna manera borró a Dios de la ecuación y eliminó a su hermano como prueba que lo dejaba en un mal sitio. Es un caso extremo, pero muchos hoy están dispuestos a hacer lo que sea para recuperar la atención perdida, para afianzar la posición de uno. Yo pregunto en este momento, ¿debemos o no debemos escucharnos a nosotros mismos? ¿Debemos o no debemos hacer caso a esa voz interior que muchas veces pulula a nuestro alrededor tratando de hacernos sentir bien? La Biblia dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? La Biblia nos enseña que todo nuestro ser está afectado por el pecado y eso incluye también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras preferencias, nuestros gustos. Pero es curioso cómo existe en nosotros, por esa razón, una tendencia continua a darnos preferencia, una tendencia constante a darnos prioridad, a ponernos por delante de los demás. Nuestro problema, como ya hemos dicho tantas veces, no es que nos amemos poco, es que nos amamos demasiado. Tanto es así que Dios nos pide que lo amemos a Él y amemos al prójimo, no que no nos amemos a nosotros más. Sin embargo, esa es la tendencia, esa es la inclinación. Amarnos más y más y más, hasta que ya, por decirlo así, no dejamos lugar en nuestro corazón para otra cosa que yo, y que mí, y que lo mío, y que lo que a mí me interesa. Una y otra vez se nos exhorta a no tener un concepto mayor de nosotros mismos, sino un concepto realista de nosotros mismos. En Romanos 12:3 leemos que cada uno de vosotros no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, con cordura, con equilibrio.
Y en 2 Corintios 10:5, un versículo clásico también dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Dice el libro de Proverbios, alábete otro y no tú, ¿verdad? Y que fácilmente invertimos la balanza. Esto significa que el creyente no debe dar rienda suelta a sus ideas o a sus sensaciones, sino que cualquier ocurrencia, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento, cualquier percepción debe ser siempre evaluado a la luz de la palabra de Dios, porque reconocemos que no podemos fiarnos de nosotros mismos. Esto es muy importante. Esto es lo que precisamente Jesús enseñó a sus seguidores cuando les decía que debían morir cada día tomando su cruz y dejando a un lado aún aquellas cosas que podían resultar loables, pero que finalmente suponían un freno. La familia, los quehaceres, los negocios, cualquier cosa que impide que no vayamos en la dirección que debemos ir, por muy bien que humanamente nos parezca. Si yo te pregunto, ¿por qué tuvo que morir Jesús en una cruz? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, sabemos lo que dice el manual, ¿verdad? Es posible que no tengamos una confesión escrita y publicada en un libro, pero sabemos que Jesús vino a morir por los pecadores y sin embargo podemos decir que Jesús ha venido al mundo para liberarnos principalmente de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que hacemos, de los engaños de nuestra propia mente, de los fracasos de nuestro propio corazón. Necesitamos salvación, pero sobre todas las cosas necesitamos salvación de nosotros mismos. Es por eso que el Evangelio se presenta como un nuevo nacimiento, porque tal y como somos, no podemos sobrevivir. Es por eso que el Evangelio se presenta como una nueva vida en la que el viejo hombre muere y en la que recibimos, como decía antes, un nuevo corazón y llegamos a ser una nueva criatura, porque tal y como estábamos, no teníamos otra finalidad y otro destino que el fracaso y la frustración. Es por eso que el Evangelio nos presenta a un Jesús perfecto, muriendo en una cruz, cargando nuestro pecado, vistiéndonos con su justicia, porque tal y como somos, nunca estaríamos en condiciones de presentarnos delante de Dios. Seguir a Jesús significa dejar de seguirnos a nosotros mismos. Significa reconocer nuestra incapacidad para vivir como Dios espera. Significa acudir a Él. Significa morir a lo que somos para vivir en Él y para Él. Hermanos, lo que sucede con Caín es que prefirió escuchar la voz de sus sentimientos, pero rechazó la advertencia de parte de Dios. Esto es terrible, porque Caín se fió más de sí mismo que de lo que Dios le estaba diciendo. Y esto es lo que sucede cuando pecamos, porque decidimos fiarnos de nuestros propios deseos antes de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo peor de todo es que podemos conocer esa palabra, podemos recitar esa palabra, pero finalmente deseamos obedecer a esa voz interior que nos dice, adelante, te lo mereces, no se está siendo justo contigo, no te están tratando como deberías. Caín prefirió escuchar la voz de sus sentimientos, aunque eso conllevaba rechazar la advertencia de Dios. Luego, tristemente, lo hemos leído, negó toda responsabilidad, ¿verdad? Y finalmente llegó a protestar incluso por el castigo que se le había impuesto. Le parecía excesivo. Tremendo la ceguera de este hombre. Caín quiso escuchar la voz de sus sentimientos, pero al final la voz que escuchó, fíjate, fue la sangre de su hermano. Dice el texto, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por mucho que quisiera revestir
su historia de victimismo, los hechos eran indiscutibles. Caín se había convertido en un asesino. La historia de los primeros hermanos de la historia es la historia del fracaso humano a lo largo de la historia. Y especialmente todo porque queremos y deseamos y anhelamos dar rienda suelta a nuestros sentimientos. Al acercarnos a la vida de Caín, observamos cómo la ilusión inicial dio paso a la indiferencia y finalmente a la indignación. Todo porque Caín prefirió escuchar su propia voz aún rechazando la voz de Dios. Y lo cierto es que vivimos en un mundo todavía más contaminado, mucho más contaminado que el de Caín. Después del suyo, este planeta ha sido continuamente testigo de toda la maldad que el ser humano puede llevar a cabo. Y aun a pesar de ello, seguimos empeñados en escucharnos a nosotros mismos, en dar rienda suelta a nuestra voz, en dar lugar a nuestros impulsos y deseos, dejando a un lado todo lo que Dios nos ha dicho. Realmente es terrible esto, realmente es peligroso, realmente debería hacernos reflexionar, porque como leíamos hace un momento en Jeremías 17, el corazón es tremendamente peligroso. Y por eso el apóstol nos recordaba que cualquier cosa debemos llevarla a cautiverio a los pies de Cristo, por medio de su palabra. Quisiera terminar con esta pregunta. ¿Cuánto espacio estoy dando a mis percepciones? ¿Qué lugar ocupa lo que podríamos hablar o referir como el subjetivismo? Como eso que yo observo, pero que en realidad no es un hecho constatado. Y de qué manera estoy llevando a la palabra de Dios todas esas ocurrencias, todos esos pensamientos. ¿Cómo me estoy dejando mirar en el espejo de las Escrituras, que sirve como contraste a lo que a mí me parece o a lo que yo percibo? Porque esto es esencial, hermanos, ya sea en nuestras relaciones personales, ya sea en lo profundo de nuestro corazón. Continuamente somos llevados, inclinados por nuestro propio pecado, a querer construir una realidad paralela, una realidad que finalmente es como un muro frente a lo que Dios quiere para nosotros. Y esa es la acción de desgaste constante del corazón. Debemos ser precavidos, debemos dejar de fiarnos de nosotros mismos y poner toda nuestra confianza en la palabra de Dios, que como dice el Salmo 119, funciona de manera preventiva incluso. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Bueno, dando lugar a esa palabra de Dios y precisamente escapando de esos caminos y senderos a los que continuamente somos dirigidos. Me gustaría orar, hermanos, para que el Señor nos ayude y ponga una carga profunda en nuestra alma y seamos librados de seguir ese mismo sendero que Caín recorrió sin límite y sin ningún tipo de temor. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque la palabra de Dios está llena de advertencias para nosotros y las necesitamos, porque reconocemos que somos capaces de cualquier cosa para defender nuestra causa, con razón o sin razón. Qué triste el plasmar, como sucede con la historia de Caín, la realidad de un hombre que estuvo dispuesto a desoír cualquier advertencia para escuchar la voz de sus sentimientos, de sus percepciones. No permitas que eso suceda con nosotros. Ayúdanos a afianzar nuestros pies sobre la roca y a no ser removidos de ahí, a no ser desplazados, a no querer ir a otro lugar que a la palabra de Dios para corroborar si lo que estamos pensando es correcto, si lo que estamos intuyendo es verdad. Señor, permite que la verdad sea la que guíe como una lámpara nuestro camino y no nuestras propias intuiciones
y no nuestros propios percepciones y pensamientos. Te alabamos, Padre, porque Cristo obra en nosotros y transforma nuestra mente y corazón. Y tú nos dices, tenemos la mente de Cristo y sobre ella queremos fundar nuestra vida y nuestro testimonio. Y es a ti a quien queremos agradar con una ofrenda que corresponda a lo que tú nos demandas y lo que tú mereces, Señor. Te damos las gracias porque tú eres nuestro Salvador y pedimos que podamos vivir una vida digna del Evangelio con el que hemos sido redimidos. En el nombre de Jesús. Amén.